También tenemos en cuenta que la columna dorsal también puede ser llamada columna torácica o vértebras torácicas. Columna dorsolumbar. Está constituida por dos segmentos, por la parte dorsal y por la parte lumbar, y pertenece a la columna vertebral. Asimismo, la conforma el tronco, en la cual está conformada por diferentes componentes. Con respecto a los dolores, por la parte del dorso se llama dorsalgia y por la parte lumbar, lumbalgia. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Valentina Sierra Díaz. Hoy les vengo a hablar sobre la columna dorsolumbar. La columna dorsolumbar realiza un movimiento de flexión, movimiento anterior de la columna vertebral donde el tronco se desliza sobre el plano sagital y el eje frontal alcanzando hasta 10 grados de inclinación. En la columna vertebral en general se encuentran articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, siendo el sector cervical donde las articulaciones sinoviales adquieren gran importancia. La articulación atlanto-occipital privilegia el movimiento de flexión y extensión de la cabeza, siendo las rotaciones secundarias. En cambio, la articulación atlantoaxial mediana tiene como principal movimiento la rotación de la cabeza. La que arrastra el atlas lo hace girar en relación al axis. Las articulaciones cartilaginosas son diseñadas para soportar el peso y la fuerza del cuerpo. Estas están compuestas por discos intervertebrados, los cuales se componen de anillos fibrosos y núcleos pulposos. Las sinoviales tienen particularidades de que en su interior se encuentra sustancia viscosa llamada líquido sinovial, que nos permite el deslizamiento adecuado, evitando roce entre vértebra y vértebra. Mi nombre es Paula Andrea Betancourt Pineda. Entre las vértebras que componen tanto la columna dorsal como la columna lumbar existen estructuras fibrocartilaginosas, que son lo que nosotros conocemos o lo que son llamados los discos vertebrales, que junto a los ligamentos dan soporte y estabilizan a los segmentos de la columna vertebral. Están compuestos en total por 17 vértebras, las cuales 12 vértebras pertenecen a la columna dorsal y 5 vértebras pertenecen a la columna lumbar. La unidad funcional tanto de la columna dorsal como de la columna lumbar son los dos cuerpos vertebrales y el disco intervertebral. A esta estructura rígida se le añade otras compuestas por tejidos blandos como lo son los músculos, los tendones, los ligamentos, los vasos sanguíneos, el tejido nervioso central y el tejido nervioso periférico. Aquí hablaremos un poco de las funciones biomecánicas que desarrolla esta unidad, tanto de la columna dorsal como de la columna lumbar. Estas son la carga, el sostén, la protección, la disminución de fuerzas axiales y rotacionales, y también se encarga de la transmisión de movimiento. Buenas noches, el día de hoy voy a hablar de los músculos más importantes de la columna vertebral, pero antes de hablar de eso hay que tener algo muy importante, que una de las funciones de la columna vertebral es el soporte y el equilibrio de todo nuestro cuerpo. A raíz de ese soporte y ese equilibrio hablamos directamente de los músculos que trabajan, como es el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula, el romboides y el serrato posterior. Todos estos músculos en conjunto trabajan en diferentes movimientos, como la flexión, la extensión, la flexión en lateral. Es decir, cada uno de ellos hace con un rango de movimiento en donde se pueden realizar diferentes actividades de la vida diaria. El caso de esto, tales como poder hacer flexión completa y poder alzar o levantar algún objeto de manera proporcional. La columna vertebral es uno de los órganos más importantes que tiene el cuerpo humano, puesto que ahí salen las vías sensitivas y motoras del sistema nervioso, ya sea simpático, parasimpático, ya sea el sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central. Hola, mi nombre es Tatiana Vargas. Bueno, por el lado lumbar podemos encontrar en la parte anterior los siguientes músculos: el psoas ilíaco, flexor primario de cadera y flexor secundario del tronco, activo en posición de pie, sentado, con importancia función antigravitatoria. Bueno, del recto abdominales actúa al realizar flexión, rotación y extensión de manera indirecta, función estabilizadora de la columna dorsal y lumbar.
En la parte posterior, multífido se realiza extensión, inclinación lateral y rotación, pero tiene más función estabilizadora que de movimiento. Músculos rotadores, músculos intratransversales con función proprioceptiva, erectores espinales con epiespinoso medial, longitudinal intermedio e ilíaco lateral. Cuadrado lumbar, acción estabilizadora en antagonistas a los abdominales y contracción unilateral que genera inclinación. Al contrario que la columna lumbar, la columna dorsal se considera relativamente estable, ya que desempeña un papel fundamental como protector del eje medular. Esto es proporcionado principalmente por sus estructuras óseas circundantes, las costillas y la musculatura que lo rodea. Hola, yo soy Laura Bertel y les voy a hablar sobre los grados de movilidad que tiene la columna dorso-lumbar. Bueno, esta tiene 2 grados de movilidad y sus movimientos son la flexión, que cuenta con más o menos 55,4 grados de movimiento. Está la extensión, que tiene 23,4 grados. Para la lateralización derecha es de 16,4 grados y para la lateralización izquierda es de 18,3 grados. También tiene un movimiento de rotación axial, que es más o menos de 7,5 grados. En este video les vamos a hablar más que todo de la flexión y su tipo de palanca es de tipo 1. Hola, mi nombre es Catherine Bravo Molina. El centro de gravedad o punto de equilibrio es el punto en donde se equilibran todas las fuerzas de los centros de masa de cada segmento corporal. Nuestro centro de gravedad o punto de equilibrio, cuando nos encontramos en una posición anatómica, está entre L5 y S2, como lo podemos ver en esta imagen. Dependiendo de los movimientos o desplazamientos que tú estés haciendo, nuestro centro de gravedad se va a desplazar, ya sea anterior o posterior, o asciende o desciende, pero nunca va a ser de izquierda a derecha. Es de que uno tenga una alteración en patrón de marcha por amputación de miembro inferior. Como contamos con un caminador, el apoyo va a ser diferente y ahí se va a hacer un desplazamiento lateral del centro de gravedad. En la columna dorsolumbar depende de los rangos de amplitud del movimiento. Cuando hacemos el movimiento de flexión de columna dorsolumbar y colocamos nuestras manos acercándolas al suelo, como lo estamos viendo en esta imagen, por fuerza de gravedad nuestro centro de equilibrio se va a desplazar hacia atrás. Y esto pasa al contrario cuando hacemos extensión de columna dorsolumbar, ya que nuestro centro de gravedad o punto de equilibrio se va a desplazar hacia adelante. Pero esto puede variar dependiendo de los rangos de amplitud que estemos desarrollando en el ejercicio. Para saber exactamente el centro de gravedad o punto de equilibrio de cada posición de la flexión de columna dorsolumbar, tendremos que hacerlo mediante un programa de software.